La trata de personas con fines de explotación laboral o la trata de mano de obra, o también conocida como trabajo forzoso, implica el control o la explotación de personas por su trabajo o su servicio. Puede ocurrir en muchas industrias diferentes, sin embargo, aquí en Canadá, por ejemplo, es más común en los sectores agrícolas y de bajos salarios. Y es por esta razón por la que hoy, en el segundo capítulo del programa No hay trato con la trata, compromiso de todas y todos, ponemos este tema nuevamente sobre la mesa. Prepárense, amigas y amigos, porque hoy hablaremos sobre migración y los trabajos migrantes desde una perspectiva de Canadá y España y también centroamericana. Así que vamos adelante con este tema importante porque miles de compatriotas ven como posible destino países como Canadá y España año tras año. Sean bienvenidos entonces a esta plática, fiel audiencia de esta emisora. Recordemos que esta es una iniciativa de CHHA 1610 AM y el Mary Ward Center, ambas instituciones ubicadas en la ciudad de Toronto. Mi nombre es Daniela León, su anfitriona en el programa y también parte del equipo de Radio CHHA. Estoy honrada de participar en esta plática que también es guiada por nuestra coanfitriona Eva Rodríguez, responsable de la estrategia de prevención y educación de la trata de personas en el Mary Ward Center. Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Daniela, hola. A ti, a todas las personas que nos escuchan, a toda la audiencia de CHHA, de tu programa Enfoque cada lunes y a quienes cada mes se unen para escucharnos en esta alianza CHHA, Mary Ward Center y ahora con los amigos que se han ido agregando poco a poco a esta campaña y a este compromiso de generar más conciencia acerca de la trata de personas y cómo tiene distintas caras y cómo afecta a distintas poblaciones. Gracias, Eva. También sabemos que la trata de personas es un delito que, como siempre lo decimos, atraviesa fronteras, así que las estrategias para enfrentarlo deben hacerlo. Por ello, agradecemos a la difusión y al compromiso de las radios y redes que se alían con nosotros, ¿verdad, Eva? Y Claro. agradecemos entonces a la Asociación AMARC, que está presente el día de hoy, también a Radio Internacional Estéreo en Colombia, que está transmitiendo en vivo y a quienes les enviamos un saludo afectuoso, también a Radio UDG, Radio Universitaria de Guadalajara, y a Radio Progreso en Honduras. Así Eva, es, cuéntanos un Daniela. poco. Sí, radios que se unen, pero también organizaciones que se han unido. Entonces, tenemos a el IBVN en España, que este año está participando, entregando información, haciendo entrevistas, investigando con nosotros en España, porque como estos programas los transmitimos en emisoras de América Latina y sabemos que la migración de población latinoamericana hacia España es muy fuerte, tan fuerte como es hacia Estados Unidos y Canadá, pues este es un aliado estratégico muy importante. La organización IBVM desde España, que hace también parte de la familia de las Laredo Sisters en distintas partes del mundo. Y desde Montreal también se ha unido una amiga que está presente, que está conectada en directo y que nos ayuda a hacer el análisis de lo que ocurre acá en Canadá. No solo lo que ocurre en Ontario, en esta provincia, sino también en Quebec y en general lo que pasa en este país con el tema de migración, de trabajadores migrantes, de trata de personas, etcétera. Es más, estas se unen como organizaciones, pero además el día de hoy para hablar de migración y trabajos inmigrantes tenemos como invitada a quien representa en este punto a la diócesis de Montreal. Le damos la bienvenida a Alessandra Santopadre. Ella es directora de la Oficina de Programa de Migrantes, Refugiados y Reclamantes de Asilo de esta organización. Espérenme un segundito, Alessandra, que ya le damos paso. Hola, muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en Latinoamérica, en España, en todos los países conectados con nosotros. Me da gusto y me alegra participar a esta emisión para ayudar a mejor comprender lo que pasa, lo que se tiene que hacer cuando se decide de emigrar a Canadá para trabajar
especialmente aquí en el Quebec, donde hay una provincia con leyes migratorias un poco distintas y pasos distintos que la persona tienes que conocer bien antes de empezar este proceso. Entonces, mucho gusto y buenas tardes a todos. Gracias, Alessandra, fundamental. Hoy también vamos a tener una perspectiva desde Latinoamérica y va a estar con nosotros David Tavernier, que es comunicador de la frontera sur de Tapachula, Chiapas, y va a estar con nosotros más adelante. Primero vamos a quedarnos conversando con Alessandra y más adelante en el programa también nos acompañará desde España Marta Santos y Macarena Ubeda, quienes también nos hablarán de las realidades de los trabajadores migrantes allá en España. Vamos entonces a empezar, pero antes de la entrevista, Alessandra, quisiera pedirle a Eva que nos ponga un poquito en contexto y que hablemos sobre los derechos de migración, los derechos de trabajo. Claro que sí, Daniela. Yo lo que voy a hacer en este momento es repetir unas ideas que a lo largo de este programa hemos venido comunicando como parte de los elementos que nos mueven a hacer estos programas. Y quiero empezar diciendo, Daniela, algo que todos sabemos, y es que la humanidad ha construido su historia a través de la migración. Nosotros, seres humanos, somos seres que hemos migrado desde nuestros orígenes. Hemos estado en constante tránsito. Así hemos poblado el planeta, así hemos iniciado naciones, así hemos construido ciudades, así hemos creado cultura en estos encuentros entre seres humanos en distintos contextos y en distintos momentos. Son diferentes las razones por las cuales migramos los seres humanos. Migramos porque queremos viajar y conocer otros países, porque queremos aprender otros idiomas, queremos porque estamos buscando trabajo y mejores oportunidades económicas. Viajamos, migramos porque vamos en búsqueda de familiares, de amigos, de personas conocidas. Son distintas las razones y todas estas razones son válidas y son motivación para estos procesos migratorios históricos y permanentes. También están las personas que salen de los países de origen o de las regiones de origen escapando de conflictos, escapando de la guerra, huyendo de la persecución y del terrorismo, huyendo de las violaciones masivas de derechos humanos, buscando proteger sus vidas y las de sus seres queridos. Ahora, con más frecuencia, también están las personas que migran individualmente, familias completas, comunidades completas, a causa de los efectos adversos del cambio climático, de los desastres naturales, por mencionar solo algunos factores ambientales. En la actualidad, el número de personas que viven en un país distinto a su país de origen es más alto que nunca, dijo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Y de acuerdo con esa oficina de Naciones Unidas, a julio de 2020, se tenía un estimativo de 281 millones de personas viviendo fuera de sus países de origen como migrantes, como refugiados, como trabajadores migrantes. Este número, 281 millones de personas, representa el 3.5% de la población mundial. Y aquí quiero hacer un paréntesis y es que recordemos que no todas las personas que están viviendo en países distintos están registradas en las listas, en esos registros oficiales. Hay muchas personas que no están en esos registros de las naciones, de los países, que no están en esos registros de estos organismos internacionales, pero que aún así están viviendo fuera de sus países de origen. Las Naciones Unidas define a una persona migrante como esa persona que ha cambiado de su país de residencia, de su país de origen, incluyendo a trabajadores independientes, incluyendo a estudiantes, incluyendo a visitantes que por un tiempo postergado permanecen en esos lugares, viven, trabajan, están en relación con otros, por motivos legales, por motivos dados por el conflicto, como ya lo mencioné, o incluso por estos desastres naturales que cada vez son más frecuentes y más generadores de conflicto.
y están los trabajadores migrantes internacionales, un grupo sobre el cual queremos referirnos hoy con mayor atención. En 2019 dijo la Organización Internacional del Trabajo que habían 169 millones de trabajadores migrantes en el mundo. Esto es 4.9% de la fuerza de trabajo mundial. Y también dijo la Organización Internacional del Trabajo que habían 49.6 millones de personas víctimas de alguna forma de explotación laboral en 2021. 49.6 millones de personas viviendo en alguna forma de esclavitud moderna, de explotación laboral. Estas son cifras que llaman la atención, Daniela. Que llaman la atención y que además nos invitan a la reflexión, Eva, y nos explican por qué este tema es fundamental, por qué estamos hablando hoy de la migración y de los trabajos migrantes. Tenemos ya con este contexto la oportunidad de platicar entonces con Alessandra. Nada más que, Alessandra, creo que hay un retorno que viene desde allí. Tal vez está activada la salida en vivo del programa. No sé si eso puede estar pasando en el computador. No sé, yo No. no Ok, tengo. no hay problema. No hay problema. Alessandra, gracias por estar aquí con nosotros, por volver a hablar de este tema fundamental. Sabemos de su gran experiencia con el tema de las y los trabajadores que tienen ustedes de manera directa. Y hoy vamos a hablar de eso y quisiera abordar el tema de las políticas públicas que hay entre los acuerdos entre estados, entre, por ejemplo, México y Canadá, y explicar un poco esa relación que hay entre los trabajadores cuando llegan a distintas provincias, porque a veces pueden llegar a Ontario, pueden llegar a Quebec, y las reglas de juego son completamente distintas. ¿Podría hablarnos un poco de eso, Alessandra? Sí, con mucho gusto. Como dijiste, los juegos que hay entre las provincias son muy distintos. Antes que todo, se tienes que entender que en Canadá hay dos maneras de venir a trabajar aquí, como trabajadores temporales o como trabajadores económico calificado. Entonces, son dos maneras con derechos y posibilidad muy distintas. Eso se tienes que tener bien en claro cuando se empieza este camino, este proceso. Con un permiso de trabajos temporales, sobre todo aquí en el Quebec, porque yo trabajo aquí en el Quebec, entonces estoy más acostumbrada con las leyes de Quebec, es el empleador que hace los trámites. Y entonces el empleador prepara todos los documentos, los papeles. Aquí en el Quebec se está creando una plataforma que se llama Arrima, donde los empleadores tienes que cargar todos los documentos y pedir al gobierno que dé la visa y el permiso. Y este permiso es un permiso cerrado. Significa también que la persona que viene a trabajar aquí tiene un contrato que lo une a un empleador específico. Hay muchos acuerdos, sobre todo con México, Guatemala, Honduras, por los trabajadores temporales. Y es fácil porque también el Canadá está acostumbrado a hacer eso con esos países. Aquí estamos recibiendo muchos mexicanos, muchos guatemaltecos, unos hondureños, venezolanos, que llega a través de ese trámite. Ese trámite tiene un límite. Como lo dije antes, es un trabajo cerrado. Eso significa que el trabajador está obligado a trabajar en la empresa que le da el trabajo. Y cierto, tienes derechos, tienes el derecho de tener día de descanso, de tener un salario justo, de tener de caer malado, de pedir ayuda. Tienes muchos derechos, pero no puede cambiar empleador. Eso es un límite que a veces no se sabe, no se conoce,
Cuando llegan aquí piensas que si hay problemas puede cambiar trabajo y no, esto no se puede hacer. En el Quebec hay también un permiso de trabajo para empresarios, que se dice abierto. Y eso es mucho más difícil, sobre todo en el Quebec, porque se tienes que pasar por un sistema de selección para obtener un certificado de selección de Quebec. Y eso, trabajadores calificados, tienes que ganar puntos. Eso es algo muy, podemos decir, discriminatorio, porque esos puntos se ganan si tú tienes un nivel de escolaridad muy alto, si tú tienes una experiencia de trabajo, si tú tienes una edad que el Quebec te acepta como una buena edad para ir a trabajar, si tú tienes un conocimiento del francés, porque el Quebec quiere que los trabajadores cualificados saben el francés, entonces tiene que pasar un examen de francés. Eso te da más puntos si tienes familias en el Quebec o no la tienes. Y cierto, eso te da la posibilidad de pedir también la residencia permanente, de tener una seguridad más amplia, pero en el mismo tiempo es muy selectivo porque si no logra tener los puntos para tener este certificado, ya no hay la posibilidad. Entiendo. Cuéntanos un poco esa realidad, cómo contrasta con la de Ontario. Es una, a veces cuando recibimos preguntas, puedo trabajar, puedo venir, siempre decimos, sí, cierto, el Quebec, el Canadá necesita gente para trabajar, necesitas gente calificada y también no calificada. Cierto que cuando una persona busca una manera para ir a trabajar, significa que está buscando una mejor solución de vida para usted, para él, para su familia. Y verse esta posibilidad cerrada por leyes electiva y selectiva, a veces no encaja con los derechos de buscar una mejor vida. Porque si la persona quiere una vida mejor, quiere una búsqueda de trabajo para dar una solución de vida a su familia, a sus niños, y esto se le ve como cerrada esta posibilidad porque hay unas leyes de selección. Y a veces esta gente busca otra manera para llegar hasta aquí, pero a veces esta manera no es regulares. Eso se tiene también que entender. Ahora el Quebec está pidiendo al gobierno de Canadá federal de poner otra vez el visto para los mexicanos que antes no tenían. ¿Por qué? Porque dice el Quebec que llegaron muchos mexicanos que no tenía hasta ahora la necesidad de una visa, y después que llegaban al suelo canadienses o de Quebec, pedían asilo. Y entonces ya esto están cerrando otra vez la posibilidad a los mexicanos de poder llegar aquí, pedir trabajo, porque a veces no lograban entrar en esa grilla de selección e entraban en otra manera. Entonces se tiene que estar cuidado también en la manera donde se escoge. No es a veces fácil, porque también los trabajadores temporales tienes como 4 años enseguida para venir y después ya no puede más. No puede venir y hacer venir sus familias. Y entonces también no tienen un camino a la residencia, digamos. No hay un camino a la residencia. El único camino a la residencia permanente es con un trabajo, decimos, calificado. Pero no todo mundo encaja en esta manera para pedir un trabajo en ese sentido. Entonces es muy selectivo, es muy particular y a veces injusto cuando hay familia que quiere solamente buscar un trabajo por una mejor solución de vida. Alessandra,
hay unos temas que hemos tocado en distintos momentos en este programa. Esta es la tercera edición, es el tercer año que estamos haciendo estos programas y hemos tenido la oportunidad a otros momentos de conversar un poco de estas vías formales establecidas por el gobierno, acordadas por el gobierno de Canadá con otros gobiernos para venir a trabajar a granjas, para venir a trabajar en la industria pesquera, en la construcción, en la agricultura, en la ganadería, etcétera. Pero tú nos estás mencionando también otras cosas que hemos mencionado, ¿no? Y son las vías que usan las personas para buscar mejor, condición de vida, mejores ingresos de pronto, y no son a través de esos caminos formales establecidos por los gobiernos. Llegan como turistas, llegan como estudiantes de inglés 2 o 3 meses para quedarse trabajando. Es muy usual, hay mucha población que está en esa condición. Pero, ¿tú qué ves al respecto sobre esas personas? ¿Qué riesgos existen? ¿Ellos están gozando de unas condiciones, de unos derechos como cualquier otro trabajador? ¿Cuáles son las condiciones a las que se someten en estas, eh, tipo de decisiones que toman? Sí, ejemplo que mencioné ahora, cuando hay sobre todo mexicanos o colombianos que llegan y piden asilo y después intenta de buscar trabajo, cierto que si piden asilo se empieza un proceso de asilo, de refugio. Y cierto que el Canadá le ofrece un permiso de trabajo en ese tiempo, en la espera de una solución o de una decisión. Pueden trabajar, pueden enviar los niños a la escuela, están cubiertos por un seguro médico, pero siempre hay el riesgo que la demanda de asilo no es una verdadera demanda de asilo porque no había peligro de veras en su país para solicitar refugio. Entonces, cuando se encuentra enfrente del juez y les tienes que contar su historia, si no es una verdadera historia de asilo, están rechazados y reenviados en su país de origen. Y entonces, a veces le dicen, sí, entran así, piden, después vamos a acomodar. Nosotros tuvimos muchachitos jóvenes de México que llegaron aquí pidiendo asilo y después hablando con ellos nos dimos cuenta y se dieron cuenta que la demanda de asilo no era una verdadera demanda de asilo, sino que venían solo para trabajar porque le habían dicho así es fácil entrar. Entonces tiene de veras que no intentar este camino porque puede ver su demanda rechazada y no puede transformar una demanda de asilo en una demanda de residencia permanente y de trabajo cuando está ya en proceso. Hay también estudiantes que llegan con un regular permiso de estudio. Este es bueno porque un estudiante puede estudiar y trabajar en el mismo tiempo. Y si logra cumplir con todos los deberes de estudiar, seguir sus estudios, hacer todos los exámenes y puede ver transformar su demanda de estudiante en demanda de residente permanente. Pero es un proceso muy largo, a veces no fácil, y es mejor tener una asesoría legal si se tiene que hacer eso, porque hay pasos que se tiene que hacer en la justa manera y con el tiempo justo, porque si pasa que el visa de estudiantes está venciendo, está cerca de la fecha de donde se termina y no hay el tiempo para transformar esa demanda, se tiene también que tener cuidado. A veces la gente no se da cuenta, piensa que hacer una demanda de renovo o de cambio de trámite al último momento es fácil y no, no es fácil, porque Canadá la burocracia y el tiempo de la espera y de la transformación es muy largo a veces. Alessandra, Eva, una de las razones que motivan la difusión de información aquí, hay muchísimo ruido de fondo. ¿Ahí me escuchan?
Y escuchamos el ruido también, sí. Sí, ahora lo escucho también yo. Ok, una de las cosas que motiva el programa y que ha traído a colación No hay trato con la trata es entender la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras que vienen y que migran a países como Canadá o España puedan tener información de primera sobre cómo es llegar a estos espacios de trabajo. Hace poco, el FCJ aquí, junto con la línea para terminar la trata de personas, publicaron un estudio en el que grupos focales reconocían que lo que ha faltado sobre todo es la información el momento de llegar acá, incluso el momento en el que están tramitando sus papeles para venir acá, o todo esto que decías, Alessandra, es importante que busquen asesoría legal que les pueda dar una buena guía, pero al no conocer, al no tener información, se han visto víctimas de personas que les han mentido, que les han cobrado mucho dinero, que les traen acá en situaciones tan vulnerables que enfrentan explotación laboral, enfrentan tráfico pues, y trata de personas, de hecho. En ese escenario, a mí me parece fundamental que podamos como entregarle a la audiencia algunos tips que puedan ser útiles para evitar este tipo de estafas. Ya nos has comentado un poco, Alessandra, la importancia de reconocer estos acuerdos que hay entre los estados y la diferencia entre cada provincia. Y me pregunto si tienes algunos otros consejos que puedan ser básicos para las personas que nos escuchan también en Latinoamérica, Centroamérica, que gracias a las radios nos están escuchando. Hay aquí en Canadá organismos también latinoamericanos que se ocupa y se preocupa de los trabajadores migrantes y de las personas que llegan de países sudamericanos aquí a Canadá, como CAFLA, un centro de ayuda para migrantes latinoamericanos, o el RATMAC, que es un organismo interdiocesano que se ocupa sobre todo de los trabajadores agrícolas, donde ponen leyes, videos, informaciones también en español. Entonces es importante de buscar organismos reconocidos que dan ya también en español todas esas informaciones. Hay número WhatsApp donde pueden escribir, contactarlos. Diócesis, oficios, parroquias latinoamericanas. Aquí en Montreal tenemos 16 parroquias latinoamericanas con gente de México, Guatemala, Honduras, Venezuela, Colombia, que ya pasaron esto y que usted puede contactar para pedir, para informarse, hablan español. Es muy importante buscar informaciones valables antes de salir. Se le prometen a alguien algo antes de decir sí, me embarco, averigüen con otras personas, con otro organismo que ya está en el territorio. Eso es muy importante. Eso es fundamental. Gracias, Alessandra, por eso. Tenemos una otra entrevista y esta entrevista es importante porque es un punto de vista desde Latinoamérica. Vamos a hablar un poco sobre las realidades allá, pero antes a nuestra audiencia, Alessandra, quiero pedirles un poco de paciencia. Queremos presentar a las radios que nos acompañan hoy y que nos den un saludo porque nos están transmitiendo en Latinoamérica. Vamos entonces a darle paso a Melissa para que nos salude y nos cuente su presencia aquí, la presencia de su radio. Hola, Melissa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sí, ¿Me Melissa. escuchan? Cuéntenos, ¿dónde está transmitiendo Muy en buenas vivo? tardes, Eva, Alejandra, Daniela, toda la radioaudiencia de todos los países. Bueno, desde hace un año y el presente año he sido parte de las emisoras aliadas a este importante y fundamental programa para hacerle, para tratar la problemática de la trata de personas. En nombre de la emisora, como representante legal, quiero expresar un cordial y un especial saludo a los expertos, a las autoridades y a los representantes, a las nuevas asociaciones que están aliadas y sobre todo
la emisora comunitaria está acompañando a la trata de personas, que es un flagelo que atenta contra la dignidad humana y los derechos humanos, y es inaceptable que en este pleno siglo aún existan estos casos de explotación, y que mejor tratar el tema de esta manera, y muy complacida de estar aquí, aliada de este tan importante programa. Muchas gracias, Melissa. Saludamos también a, Radio Internacional Estéreo está transmitiendo en vivo, lo sabemos, y le enviamos un gran saludo. Pero también saludamos a Diego Hernández, que nos acompaña como representante de la red AMARC, América Latina y el Caribe. Hola, buenas tardes, Daniela, Eva, Alessandra, también a todas las personas pues que nos escuchan y también nos escuchan en toda Latinoamérica. Un gusto estar aquí, también un gusto siempre estar apoyando este esfuerzo que es fundamental y muy importante para todos nuestros pueblos aquí de América Latina. Muchas gracias, Diego. Diego además nos apoyó con este contacto. David, voy a ver si está por aquí. Nuestro invitado se nos acaba de escapar en la cámara. Así que David, si es que está por allí, nada más que se vuelva a conectar porque lo acabamos de perder en la señal. Bueno, mientras tanto, Diego, es importante estos mensajes hacia Latinoamérica porque, como decíamos hace un momento, Latinoamérica requiere la información específica para poder hacer una migración más informada, ¿verdad? Así que le agradecemos a la red AMARC, que siempre nos acompaña y que nos apoya para difundir este mensaje. Correcto, sí, nosotros con gusto apoyamos pues con las más de 1000 radios comunitarias que tenemos asociadas a AMARC para poder precisamente difundir el mensaje, ¿verdad? Y sabemos que la información que se vierte en este programa pues es certera, es verídica y que ciertamente pues puede ayudar con la lucha, ¿no? Con la lucha pues que se está haciendo precisamente con este esfuerzo. Gracias, Diego. Diego y Melissa, si tienen alguna pregunta que quieran hacerla a Alessandra mientras se conecta nuestro otro invitado, sean bienvenidos. Mientras, Eva, ¿quieres continuar, por favor? Sí, Daniela, y para continuar hay que prender el micrófono. Estamos aprendiendo en este arte de la radio. Es otro tema que siempre nos ha movido son las motivaciones que tienen las personas de emigrar. Son las motivaciones que originan que las personas salgan de sus países hacia otros lugares. Esas motivaciones en la introducción de alguna manera las abordaba, ¿no? A veces es proteger la vida, salir de situaciones de riesgo, de peligro, de guerras, de violencia, de persecución, mejorar las condiciones de vida, buscar mejores ingresos o mayores ingresos es otra posibilidad, reunificarse o unirse con la familia que está afuera es otra motivación. Pero cualquiera que sea la motivación, siempre hemos dicho y pensando en esos tips, es buscar migrar de manera segura, es buscar migrar previniendo los mayores riesgos posibles. Y hemos tenido en otros momentos, como nos lo va a contar David, que está en el sur de Chiapas y que está teniendo un poco de problemas con la conexión, es el flagelo que viven las personas en ese tránsito, ¿no? Hablábamos el año pasado en algún momento del tránsito que inician incluso en África, llegando a Suramérica, traspasando países de Suramérica y toda Centroamérica, caminando, pasando costas, montañas, selvas, como el Tapón del Darién, pasando fronteras, pasando todo tipo de riesgos. Las motivaciones que tienen las personas para migrar realmente son fuertes para decidir iniciar estas travesías y estos caminos. Y es parte de lo que también nos motiva, y es decir, evitemos riesgos, evitemos peligros, porque es la vida humana la que está puesta ahí, es la dignidad de las personas la que está expuesta en cada momento, los derechos humanos. Y por eso también el mensaje siempre es migrar como derecho, migrar de manera segura, evitar riesgos, y la trata de personas con muchas caras, con muchos fines, es uno de los grandes riesgos que estamos tratando de prevenir con este programa.
Gracias, Eva. Habíamos prometido también tener una perspectiva desde España y queremos entonces dar la bienvenida a esta video que nos compartieron con un mensaje muy importante. Marta Santos, miembro del IBBM desde España, y también a Macarena Úbeda, quien es coordinadora de la organización de España, Pueblos Unidos. No estamos escuchando, Daniela. Vemos la imagen, pero no tenemos el audio. Oh, qué pena. Bueno, mientras me dan un tiempito, mientras arreglo eso, podríamos continuar con Alessandra. Sí, yo quería tomar otra vez lo que había dicho en este momento Eva, cuánto es importante no poner la vida en riesgo cuando se decide de salir. Aquí en Montreal llegaron familias africanas que pasaron justamente por Brasil, Latinoamérica, Panamá, Honduras, México, Estados Unidos, y llegaron hasta Canadá después de 2 o 3 años de camino, con niños nacidos uno en México, en Chile, hablando todos los idiomas, y llegaron aquí buscando asilo, una mejor vida, y hasta lo pusieron en detención. Cuando yo iba a visitarlo en detención, me dijeron, estamos detenidos. Yo quería solo una vida mejor. Sí, cierto. Por eso escuchamos a veces historias de gente violada, de gente que está traficada, también en el país de tránsito, donde le ofrece todo. No te preocupes, yo te llevo a Canadá, allá te voy a encontrar el trabajo. Y nosotros tuvimos gentes que con esa promesa fueron detenidos en casas, escondidos, sin documentos, sin papeles, y cuando salieron no había nada, no tenían nada. Entonces, cuidado a confiar en esa gente, porque ahora también las migraciones es un lugar de lucro para los que pasan de tráfico. Hay gente que hace plata sobre la vida de los migrantes, sobre la vida y sobre la esperanza y el deseo de una vida mejor. Entonces, yo creo que el derecho a migrar es un derecho de cada uno, pero ese derecho tiene que ser pensado bien. Protegiendo la vida. Protegiendo la vida, su vida y la vida de su familia. Yo vi familias destruidas con un problema después de psicológico, porque yo creía, yo me esperaba, yo pensaba, pero la realidad es otra. Entonces, esta capacidad que esta emisión de radio nos pone adelante, creo que es una oportunidad de veras de formar, informar bien las personas y crear uniones entre el país de salida, de tránsito y de destino, para que todos en esos pasos la persona sea protegida y sus derechos sean protegidos también. Muchas gracias, Alessandra. Ahora sí, vamos a darle paso, después de tu mensaje, a este mensaje. Tenemos hoy otra entrevista. También desde España. Esta vez con Macarena Úbeda. Ella es coordinadora de acogida de la organización Pueblos Unidos. Bienvenida. Muchas gracias. Macarena. ¿Puedes explicarnos brevemente en qué consiste tu trabajo? En el área de acogida somos centro de puerta abierta, estamos en Madrid, somos una entidad de la Compañía de Jesús. Mi trabajo y el de mis compañeros y compañeras es en concreto atender a las necesidades que llegan al centro y ofrecer los servicios para responder a esas necesidades. ¿Podrías decirnos cómo es la situación de la población migrante en España?
Pues mira, hay que diferenciar dos tipos de migraciones. Está la migración irregular, que es la que sale en la prensa, de la que habla mucha gente, que es pues las personas que vienen en patera o saltando la valla de Melilla, y luego hay una gran cantidad de personas migrantes que vienen por migración regular, que es aterrizando en Barajas como turistas. ¿Qué dificultades tienen las personas que llegan a España? ¿Con qué problemas se encuentran para regularizar su situación cuando llegan? Antiguamente, o sea, como la era pre-COVID, la mayoría de las personas venía en busca de un trabajo. Lo que pasa es que ahora ha cambiado. La mayoría de personas viene huyendo de una situación en su país de origen de inseguridad o por cambios políticos o por situaciones de guerra. Y pocas personas ya vienen solamente para buscar un trabajo. El problema principal es la ley de extranjería que tenemos en España. Tienen que esperar 3 años para regularizar su situación, para optar a regularizar la situación. Si vienen huyendo, pueden solicitar asilo. Pero ahora mismo el acceso a la cita es a través de teléfono, que es un teléfono que nadie contesta. Es decir, que una vez que llegan a España, sin haber gestionado previamente su permiso de residencia y trabajo, tienen que esperar 3 años para poder iniciar el proceso de arraigo, o en su caso pedir asilo. Exacto, si vienes huyendo de una situación de amenaza, España tiene un convenio de protección internacional. ¿Cuál es el problema? El acceso a la cita para la entrevista del asilo, que ahora mismo, dado que no hay citas, están surgiendo mafias que están cobrando hasta 800 euros por una cita del asilo. Con lo cual, personas que vienen huyendo de una situación que han matado a sus padres y que ellos son amenazados porque o son abogados, jueces o políticos, no tienen ese acceso. También, ¿qué pasa? Que con esa protección internacional, a los 6 meses tienen un permiso de residencia, con lo cual hay muchas personas que usan ese derecho como método para regularizar su situación, con lo que conlleva que las pocas citas que hay, que casi no hay, estén sobrecargadas por la gente que usa esa vía para regularizar la situación, porque como tú has comentado, 3 años es mucho tiempo, nadie tiene ahorros desde el país de origen que esté 3 años pudiendo vivir de los ahorros sin ningún tipo de ingreso. Otro inconveniente es que el arraigo social, que es ese, los requisitos es un precontrato indefinido de 1 año con 30 horas. A día de hoy nadie en España contrata a nadie de cero un contrato indefinido por 1 año. ¿Cómo se desenvuelve la gente? ¿Qué tipo de trabajos no legales, no regularizados realizan? Me imagino que hay una economía sumergida en todo esto, ¿no? Exacto, basta que haya una necesidad para que surja un negocio. Uno de los sectores en el que hay mucha economía sumergida es el sector del hogar y los cuidados, cuidando personas mayores o niños en las casas. ¿Qué conlleva que no esté regulado la vulneración de derechos? Ahora mismo muchas empleadas del hogar, de hecho en Madrid hay una plataforma de empleadas del hogar en la que estamos presentes nosotros como institución, para la no vulneración de derechos, porque gracias a que hace 1 año ya se han puesto tablas salariales. Eso realmente nadie habla de ello, existe porque es una necesidad que en España necesitamos debido a, pues que las familias cada vez tienen más horas de trabajo y no tienen los cuidados dependientes de sus padres o madres, tienen que recaer sobre otra persona. Entonces, claro, nosotros también como entidad apostamos porque el gobierno dé ayudas a la dependencia. Es decir, que si hubiera ayudas a la dependencia, nadie tendría que recurrir a casi la esclavitud que existe en ese sector. ¿Qué acciones toman las autoridades, la policía, cuando detiene a una persona migrante que no tiene regularizada su situación administrativa en España? Pues desgraciadamente eso pasa mucho. En el caso de que pidan documentación, si está dentro de los 3 meses de turista, no hay ningún problema. ¿Qué pasa efectivamente si es de los 3 meses a los 3 años? Pues que lo más seguro es que le lleve a comisaría y le haga firmar un papel. Siempre decimos que eso lo haga en presencia de un abogado. ¿Por qué? Porque es una carta de expulsión. Tiene la obligación de firmar ese papel, pero siempre en presencia de un abogado. Firma ese papel y el abogado de oficio que le han puesto desde comisaría tiene que recurrir. Lo mejor que puede pasar es que le pongan una multa de 500 euros. Y lo peor que le puede pasar es que le internen en un CIE, que son los centros de internamiento de extranjeros. En España hay varios, en Madrid está el Dialuche, y eso realmente es una cárcel. ¿Por qué? Porque la única falta, porque no es un delito, la única falta administrativa que tienen las personas es estar en situación irregular, pero lo gestiona el Ministerio del Interior y Policía Nacional, con lo cual, pues nosotros como entidad también estamos presentes en el CIE porque hay mucha vulneración de derechos de las personas. Muchas gracias, Macarena. Te agradecemos mucho que hayas podido venir a contarnos todo esto
Y nos despedimos de la audiencia desde Madrid. Un saludo. Muchas gracias. Ese fue un mensaje que nos llegó entonces desde España, analizando un poco la situación que tenemos en ese país en cuanto a los trabajadores migrantes, Eva. Daniela, lo que hemos ido aprendiendo y construyendo mutuamente, ¿no? La realidad de la migración, la realidad de los riesgos que está presente en muchos países del mundo. Y analizábamos un poco también eso en nuestro primer programa, y es países, como se denominan, del Global Sur, del sur global, con dificultades del conflicto, económicas, muchas de esas dificultades generadas por los países ricos del norte, ¿no? Por las economías globales que traspasan fronteras, por los conflictos que les convienen a ciertos países con poder, pero que están generando hambre, que están generando necesidad, que están generando angustia, sufrimiento y generan esta migración masiva. La migración aumenta cada vez más y ya no es solo por guerra, ya no es solo por violencia, que existe, que permanece, también está por esas condiciones económicas, por las hambrunas, por las crisis climáticas generadas por estos sectores poderosos, ricos, por estas economías fuertes que están ocasionando estas crisis, pérdida de agua, pérdida de tierra, pérdida de medios de producción, pérdida de formas de sostenimiento para las personas, para las familias que generan estos movimientos masivos en busca de oportunidad. ¿En dónde? En los países que generan esas crisis para ganar grandes ingresos de dinero y pues acá es a donde están viniendo y con los riesgos a lo largo del camino, los riesgos que llegan de todas partes, ¿no? Por un aviso de internet, que por un aviso de periódico, por un voz a voz de unos que sacan provecho de estas situaciones. Muchas Desafortunadas gracias. situaciones en Sí. España, en Estados Unidos, en Canadá. Desafortunadas realmente, pero tratemos, después de haber analizado, entendemos, y después, yo por lo menos después de haberlas escuchado, entiendo que este es un problema de varias aristas que ponen en situaciones muy vulnerables a todos, a muchos de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo de sectores que tienen pagos de salarios bajos, ¿no? Tal como lo dicen los números, como lo dicen las realidades, como nos lo ha contado también Alessandra en este programa. Pero creo que es momento también de invitar a nuestra audiencia a tomar papel y lápiz, porque van a encontrar algunos números de teléfono que este programa quiere compartir con ustedes en la medida en la que son números donde se puede encontrar ayuda en caso de encontrarse en una situación vulnerable. Eva, si te parece, los puedo ir compartiendo y después hablamos también con Alessandra, tiene algunas páginas web que podemos buscar. En principio, en Canadá pueden ustedes llamar al 1-866-602-9448, que es un número para denunciar abusos abusos laborales en general que se dan en centros, sobre todo migrantes, en granjas donde hay muchísimos trabajadores migrantes. Nuevamente repito, el número es el 1-866-602-9448. O también pueden llamar al centro, a la línea canadiense para poner fin a la trata de personas, o la línea Canadian Human Trafficking Hotline. Este es el 1-833-910-10. Pero entiendo también que hay un par de organizaciones, nos decía Alessandra, en Quebec que pueden ser de utilidad para la audiencia. Sí, cierto. Como ya hablé, hay CAFLA, que es un centro de ayuda por los migrantes latinoamericanos, y el número de teléfono es 514-2738-061. Hay también el Centro de Trabajadores Inmigrantes latinoamericano también, entonces puedes buscar ayuda. Es el número 514-342-2111.
después hay el RATMAC, hay distintos números porque depende de la región donde ustedes están, pero los de Montreal, el número WhatsApp es 514-415-8077. Seguro que si van en el sitio de la diócesis de Montreal, puedes encontrar dos parroquias principales, la Nuestra Señora de Guadalupe, sobre todo, hay también otras parroquias donde pueden llamar y si llegan aquí, ir directamente porque hay gente latinoamericana que la van a atender y es fácil encontrar. Pero esos tres organismos, CAFLA, RATMAC, el Centro de los Trabajadores, creo que son muy buenos para poderlo atender. Muchísimas gracias, Alessandra. Seguro es de muchísima utilidad esto para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias a ustedes. También tenemos algunos recursos adicionales. Estos recursos vienen desde España y pueden ser también útiles, así que papel y lápiz para nuestra audiencia, porque estoy segura, muchos de nosotros tenemos parientes en España que han migrado a trabajar. Entonces vamos a escucharles. Si estás en España y eres víctima de trata o conoces a alguien que pudiera estar en esta situación, puedes pedir ayuda. La Policía Nacional tiene un servicio específico para atender este tipo de delitos. Puedes llamar al teléfono 910 50 90. También hay algunas organizaciones especializadas que pueden atenderte por teléfono las 24 horas del día. Está el Proyecto Esperanza, que te atenderá en el 607 54 25 15, y la Fundación APRAM, que te puede atender en el 609 58 94 79. No dudes en llamar. Bueno, esperamos también, Daniela, quienes nos han escuchado en América Latina y de pronto tienen familias en algunos de estos países, hayan tomado nota de los números. Igual, este programa queda en nuestras social media y ahí lo pueden escuchar y volver a repetir los números para ustedes si van a viajar, para ustedes si tienen familiares ya viviendo o viajando hacia estos países y bueno, para todos nosotros. Para todos nosotros. Es momento de despedirnos, son ya las 3 de la tarde con 57 minutos, agradeciendo como siempre la participación de las radios aliadas que nos han acompañado, que están retransmitiendo este mensaje. Alessandra, muchísimas gracias, que nos saluda también a contarnos esta realidad desde otra provincia aquí en Canadá y también, por supuesto, España, que nos ha acompañado. Eva, muchas gracias también a ti. Siempre es lindo compartir un espacio en esta iniciativa del Mary Ward Center y CHHA 1610 AM. Gracias, Daniela. Este ha sido un día estropeado en todos los sentidos, pero bueno, lo hemos logrado. Aquí vamos con el apoyo y con las conexiones y con todo lo demás. Si supieran, dicen, si supieran. Si supieran. Les deseamos un hermoso día y esperamos contar con su participación en este programa el próximo mes, el segundo lunes del mes de abril. Que tengan una muy buena tarde. Gracias por estar. Buenas tardes Gracias, Daniela. a todos. Gracias.